Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Romanos capítulo 6, versículo 23, que a la letra dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerdo cuando en mis inicios del cristianismo se empezó a hablar de la enseñanza de que se podía cometer el pecado imperdonable y que solo era una línea muy pequeña que cualquiera la podía cruzar. ¿Has escuchado antes esa enseñanza sobre el pecado imperdonable? Esa enseñanza dice que todos los pecados pueden ser perdonados, pero si cometes el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo 12:31, no hay perdón. Siendo un cristiano joven, realmente me asusté. Mientras más pensaba en la posibilidad de cometer el pecado imperdonable, más estaba convencido de que lo había cometido. Mis pensamientos se volvieron cada vez más negativos, incluso comencé a dudar de Dios, dándome aún más razones para creer que de hecho había blasfemado contra el Espíritu Santo. Fui a los líderes de ese entonces para buscar consejo, pero en lugar de guiarme el nuevo pacto de gracia y enseñármelo, me dijeron que era posible que un cristiano cometiera el pecado imperdonable. Y me dieron sus argumentos. Para ese entonces me estaba deprimiendo cada vez más. El miedo, la zozobra, la angustia de saber que posiblemente estaba condenado. El diablo me oprimía con pensamientos de culpa, condenación, de depresión. Mientras más creía que aún tenía pecados no perdonados, más creía que había agotado toda la gracia de Dios en mi vida y que no había otra salida. Nadie me enseñó acerca de la sangre de Jesús, tal cual es, ni me mostró que mi pensamiento y mi fe en realidad estaban deshonrando la sangre de Cristo y negando la obra maravillosa y preciosa de Jesús en la cruz por mí y por todos. Realmente pensé que mis pecados eran mayores que la gracia de Dios, imagínense. Sentí que estaba perdiendo la cabeza y al borde de un ataque de nervios. Pero fue a través de este viaje tumultuoso que comencé a comprender la gracia de nuestro Señor Jesús. Ahora sé más allá sin sombra de duda, que un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Y este es el porqué. Y esta es la razón por la cual ningún cristiano nacido de nuevo puede cometer tal pecado imperdonable. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino a testificar acerca de Jesucristo. Dice que era necesario que Él se fuera para que entonces enviara el Espíritu Santo y que Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia y que Él iba a tomar de lo suyo y nos los iba a saber. En Juan capítulo 15, 26. Por lo tanto, blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar continuamente a la persona de Cristo, de quien el Espíritu Santo testifica aquí en la tierra acerca de la obra de Jesús y de Jesús. Estudié la palabra de Dios cuidadosamente, detenidamente, frase por frase. Fui meditando, fui comparando comentarios y a quien estaba hablando Jesús en esa parte de Mateo, cuando habló del pecado imperdonable, Él estaba hablando a los fariseos, quienes continuamente lo rechazaban como su Salvador, incluso lo acusaron de tener un espíritu inmundo. Lo acusaron de que era sujeto a Belcebú,
el príncipe de los demonios. Y la respuesta de Jesús fue, en Marcos 3, 28, 29, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está sujeto a condenación eterna. Ahora, ¿por qué dijo eso Jesús? El siguiente versículo nos dice que es porque dijeron, tiene espíritu inmundo. En Mateo dice, porque Belcebú lo ha poseído. Y los milagros que hacen son por Belcebú. Por lo tanto, en el contexto de la Biblia, Jesús estaba advirtiendo a los fariseos que dejaran de cometer el pecado que rechazaban. Y el pecado era que estaban rechazando al propio Jesús, el único Salvador. Y depender de sus propios esfuerzos, de sus propias obras para ser salvas, al cumplir la Torá, la ley, pues eso es una locura. Esto claramente no se aplica al creyente. Al creyente, al que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, al que ha confesado, el que ha creído, en el que el Padre lo envió a morir, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, pues no se aplica. Y al leer la Biblia, que es muy importante, y es importante también notar y subrayar, que Jesús está dirigiendo estas palabras y determinar si las palabras son relevantes para el creyente. En este caso, Jesús estaba hablando con esos fariseos porfiados que estaban contradiciendo y rechazando continuamente la obra de Jesús y al mismo Jesús. Incluso afirmaron que tenía un espíritu inmundo. Imagínense la osadía. Imagínense lo que la religión hace. Imagínense lo que Satanás oculta en la mente. Estos hombres llegaron al límite. Y cuando llegaron al límite fue cuando Jesús dijo y habló acerca del pecado imperdonable. En cuanto a ti, amado y amada de mi Padre, ten plena seguridad en tu corazón de que es imposible que un creyente cometa el pecado imperdonable. La escritura de hoy nos muestra que un creyente que está en Cristo, que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, que lo ha confesado con sus labios. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, somos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para vida eterna. Cuando se confiesa, el hombre y la mujer ya recibió el don de la vida eterna y nunca, jamás nunca estará sujeto a la condenación eterna. Amado, amada de mi Padre, no te dejes engañar. Debido a que estamos en su Hijo Jesucristo, nunca experimentaremos la ira o el rechazo de Dios. Anclados y seguros en el amor del Padre y su completa aceptación en Cristo, su obra terminada en la cruz ha borrado todos los pecados de tu vida, pecados pasados, pecados presentes, incluso los pecados futuros. Tu vida está cubierta desde la A hasta la Z. De una vez por todas, sin excepción, porque Jesús lo logró. Aleluya. Escribe el apóstol Juan en 1 Juan 5, 12, 13. Hijitos, estas cosas les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. No que la van a tener, sino que ya tienen la vida eterna. Quiero orar
quiero agradecerle al Padre por esta obra terminada de Jesús en la cruz. Padre, gracias porque nuestra fe está anclada y segura en tu amor, en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Los que hemos creído, los que hemos aceptado la obra redentora del Calvario de tu amado Hijo Jesucristo, nos hace ya estar en el amado, en Jesús. El quien es verdad, quien es la verdad, la vida, y que nadie puede ir a ti sino a través de Él. Por eso hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a través de todos los juegos mentales, mentiras, distorsiones de la verdad del enemigo que quieren oprimir, empezando en el campo de la mente, con pensamientos de culpa, de condenación. Por eso que nuestros ojos están fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual es nuestra justicia, nuestra justificación, nuestra salvación, y gloria solamente sea para Él. Gracias te doy. Y te pido que tú reveles esta verdad clara, profunda, poderosa en la vida de cada amado, de cada amada que está siendo ministrado. Libéralos, dales victoria, dales total victoria en el nombre de Jesús. Que ellos sepan que tú has barrido todos sus pecados como una nube y que has esparcido sus ofensas como la niebla de la mañana. Gracias te doy, Padre, y declaro victoria total, completa en la vida de los amados, en el nombre de Jesús. Y si tú estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos en la próxima entrega. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast, que compartas nuestra liga en tus redes sociales. Sé feliz y recuerda quién tú eres en Cristo Jesús, totalmente perdonado y perdonada. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.